Querido Jesús, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenos días. Encantado aquí de... Ya en primavera, estamos ya en primavera. Creía que ibas a decir otra cosa, pero sí, ya estamos en primavera. Sí, Primavera, sí. ¿cómo es el Bueno, ¿has visto qué florido vengo? Vienes florido, vienes, Pero, vienes a tono. Pero quien no esté viendo esto, claro, no es florido de hortera playero con camisa hawaiana, sino es como de polo de golfista un poco, ¿no? Sí, bueno, tú siempre has sido un poco a golfo, con lo cual te viene bien. Es la transición. Te viene al pelo. Bueno, Jesús, cuéntanos, ¿a quién nos traes en esta sección que ya es un clásico con libro y autor? Pues aprovechando que ronda por la trinchera, tenemos a Jorge Vilches, profesor titular de Historia del Pensamiento y de los Movimientos Sociales y Políticos en la Complu, doctor en Ciencias Políticas y Sociología, investigador invitado en la Sorbona y en la Sapienza, y bueno, también ha sido colaborador de nuestro periódico, de Libertad Digital. Así es. Ha publicado un ensayo con mucha sustancia. Se llama Historia del Liberalismo Español, en la editorial Secotia. Vilches se sumerge en el siglo XIX, un periodo crucial y agitadísimo de la historia de España, en el que se gestó la transición de un Estado basado en el antiguo régimen a uno moderno. Fue un siglo, el XIX, en el que se buscó cimentar una constitución que definiera la soberanía, los derechos individuales y la separación de poderes. Y el debate, grosso modo, era el de revolución o reforma. En Historia del Liberalismo Español, Vilches aborda las figuras de Jovellanos, de Donoso Cortés, de Castelar, de Prim, de Espartero, de Cánovas, de Sagasta, que no son solo calles, ¿sabes? Y bueno, Manu, pues aquí lo tenemos para hablar de Historia del Liberalismo Español. ¿Qué tal, Jorge? ¿Cómo estás? Pues encantado de estar con vosotros. Bueno, pues un auténtico placer tenerte en esta sección. Continuamos, venimos de la tertulia y ahora abordamos el contenido de tu libro, esta historia del liberalismo español. No es el primer libro sobre liberales en el siglo XIX, pero ¿qué es lo que más te ha interesado del tema? Bueno, lo que más me ha interesado del tema era, o es, la perspectiva que tuvieron nuestros liberales y conservadores durante el siglo XIX para intentar arreglar problemas políticos que en realidad hemos heredado nosotros, como qué hacemos con la clase política, cómo abordamos la forma de Estado, es decir, la monarquía o la república, cómo podemos extender en la población, en la ciudadanía, los derechos, es decir, no solamente ejercerlos, sino también garantizarlos y aceptar al adversario, es decir, que el otro gane en las elecciones. Además de un siglo XIX que ha sido muy denostado, que es muy despreciado, que es una herencia tanto de la interpretación marxista de la historia de España y de la fracasada revolución burguesa y de nuestro liberalismo, como de la interpretación que proviene del nacionalcatolicismo, diciendo que todos los males de España proceden del liberalismo, que ha sido una manera de ocultar el gran fracaso del siglo XX, con guerras civiles, dos dictaduras y justamente este sistema constitucional de 1978 en el que unos y otros, los que provienen del marxismo y los que provienen del nacionalcatolicismo, depositan todos nuestros males. El siglo XIX es un siglo a reivindicar. Tu libro, Jorge, se divide en dos partes, la primera dedicada al pensamiento conservador y la segunda al ideal del progreso. ¿En qué convergían y cuáles eran sus principales diferencias? Bueno, la primera parte del libro está dedicada al pensamiento conservador liberal que parte de Jovellanos y termina con Cánovas, al que yo considero la culminación de ese pensamiento conservador tan importante en España, no solamente para pensar dónde está el anclaje de la libertad con orden en nuestro país, sino que además recibe la influencia de grandes pensadores conservadores, tanto franceses como británicos, y que aplica a la circunstancia española. Esos conservadores piensan, pues desde Burke en adelante, que en España hay que conservar aquellas cosas que funcionan, ¿no? Que funcionan, como es la libertad, el mercado, la monarquía, a diferencia de otros que se fijan más, a los que está dedicada la segunda parte del libro, que son los llamados progresistas, que piensan que la nueva guía de la política es la idea de progreso y que para progresar hay que
deshacer todo lo que consideran antiguo y tradicional, que eso nos tiene que sonar porque está en el día de hoy, ¿no? Que parece que despreciar la tradición, las costumbres, la vieja educación es el progreso. Todo lo que sea en ese sentido es beneficiar al país. Bueno, pues entre unos y otros al final convergieron, por una parte Sagasta y por otra parte Cánovas, para el mejor régimen que hemos tenido en España para conciliar la libertad con el orden, que fue el régimen de la Restauración. Y en el libro voy desgranando esas luchas, esas batallas, tanto políticas como de pensamiento, para llegar a esa fórmula de consenso y de conciliación entre una España que se reconocía plural y de la cual estamos tan distanciados ahora, que parece que solo interesa la polarización de los españoles, y aquellos, los del 19, consiguieron esa fórmula. Jorge, como bien has dicho, fue la Restauración el régimen constitucional más estable y que permitió hasta entonces la mayor prosperidad a los españoles. ¿La clave estuvo en ese pacto? Sí, desde luego, y en aceptar al adversario. Lo que no hacían, por ejemplo, era, imaginemos el día de hoy, hacer una ley de educación y que el siguiente gobierno la deshaga para hacer otra siguiendo sus sesgos ideológicos. Es decir, lo que hacía uno lo mantenía el otro o lo intentaba mejorar, pero su política no se basaba en deshacer lo que hacía su adversario. Pero fijémonos en las palabras. Ellos pensaban que eran adversarios, no enemigos, que es la gran diferencia con el día de hoy. Que lo que hay es enemistad, no hay rivalidad política para ganar en las urnas, ¿no? Sino que lo vemos en las palabras, en las actitudes, incluso en las alianzas. Ni a Cánovas ni a Sagasta se les hubiera ocurrido pactar con rupturistas, con golpistas, con independentistas, porque si algo se consideraban eran patriotas y responsables. De todos los personajes que diseccionas y analizas en tu libro, Jorge, ¿con cuál simpatizas más y con cuál simpatizas menos? ¿Cuál es el que te cae peor? Pues mira, a mí me gusta mucho Cánovas, pero le tengo una enorme simpatía también a Emilio Castelar, porque al igual que todos, bueno, pues hemos ido rectificando en nuestra historia personal y nuestra vida intelectual, pues acomodándonos a nuestras lecturas, a nuestra experiencia, tanto Cánovas, yo digo, como Castelar, aunque a Sagasta le tengo un enorme respeto por este y otros motivos. Y el que menos me gusta es Espartero, o sea, Espartero, que también aparece en el libro, y está en el libro justamente porque es el gran símbolo del progresismo, pero una vez que te metes en su personalidad, te das cuenta de lo que era la idea de progreso, porque detrás de Espartero no había ningún pensamiento concreto sobre qué hacer con España ni con los españoles. O sea, su idea general era seguir aquello que dijeran las Cortes, el cúmplase la voluntad nacional. Ya, pero ¿qué voluntad nacional? Porque la voluntad nacional es una voluntad muy plural y que hay que conciliar partes. Había una España de conservadores, de liberales, de carlistas, de republicanos, de moderados, de progresistas, cúmplase la voluntad nacional, y que por otro lado Espartero era un personaje de una lealtad, digamos, líquida, que diría el otro, ¿no? Porque jura lealtad a Fernando VII, jura lealtad a Isabel II, jura lealtad a Amadeo, jura lealtad a la República, jura lealtad a Alfonso XII y, no sé, hubiera jurado lealtad a Pedro Sánchez igualmente y a Puigdemont. O sea, sí. Jorge, ¿dónde están hoy los liberales? No voy a decir que sean mamuts, que sean especies extinguidas, pero linces ibéricos como poco, ¿no? Por lo menos en España. Sí, claro, es una, como decía, bueno, la verdad es que somos pocos, muy divididos, algunos, ellos sabrán, mal avenidos, pero bueno, normalmente giramos en torno a los dos grandes partidos de la derecha, quizás más dentro ahora mismo del Partido Popular que de Vox, y ahí la mayor parte de los liberales están fuera de la vida política y de los partidos, y pululamos entre asociaciones, la universidad y los medios de comunicación, y hacemos lo que podemos. Esto, no sé si estarás de acuerdo conmigo, Jorge, es una tragedia porque yo siempre digo que es imposible tener políticas liberales sin políticos liberales, y ese es uno de los problemas que tenemos en España, que no hay grandes referentes del liberalismo activo.
no hay liberales en la política porque la sociedad española no entiende qué es el liberalismo. Una sociedad que idolatra al Estado y que lo que busca es un poder protector que le garantice el bienestar material. Y es capaz de sacrificar su libertad individual con tal de concebir la promesa vaga de que el Estado le va a dar una vivienda, le va a dar un trabajo, le va a dar una sanidad, le va a dar una educación, y a eso sacrifica su libertad. Es imposible que sea liberal cuando el liberalismo se vende como un esfuerzo egoísta en contra de la comunidad política. Por eso ningún político se atreve a presentarse como liberal. Lo hizo Ciudadanos, pero su liberalismo, en fin, ya sabemos dónde quedó. La verdad es que es cierto que... Liberalismo con V. Sí, bueno, el socioliberalismo lo vendían. Sí, la verdad es que hay un problema a la hora de vender ese tipo de ideas, aunque hay fenómenos como recientes, como por ejemplo el de Javier Milei en Argentina, que han sabido precisamente vender ese mensaje de forma muy, muy eficaz. Jorge, una última pregunta, llevándolo un poco a un tema más de actualidad. La constitución bueno, de actualidad, pero que en tu libro además abordas cuestiones que están también de plena actualidad, porque los debates, las pugnas, los problemas se repiten a lo largo de la historia y con el paso del tiempo. Pero, por ejemplo, la Constitución del 78 ha sido, al menos hasta el momento, el régimen constitucional más estable y que además ha permitido una prosperidad sustancial al conjunto de los españoles. Mi pregunta es, ¿por qué? Y en segundo lugar, ¿crees que la Constitución del 78, el régimen del 78 que lo llaman algunos, la transición española, la democracia liberal en España está en riesgo? Hombre, la democracia española está en riesgo porque los constituyentes consideraron que tenían que incluir algo denominado estados o autonomías sin terminar de definirlo. Es decir, como un proceso continuo en el que las autonomías irían adquiriendo competencias, con lo cual se iba alimentando una oligarquía regional y nacionalista cuyo poder residía en asumir esas competencias y crear una red clientelar. Al mismo tiempo, esos gobiernos necesitaron el apoyo de grupos parlamentarios nacionalistas que les fueron cediendo esas competencias. Y esa disgregación, esa separación, ha roto la idea del proyecto común, de una comunidad política que vive mejor, unida y solidaria que por separado. Ahora bien, yo lo que defiendo es que ese es el discurso oficial, el de la España disgregada y con identidades locales y catetas, pero la España real es la España de la solidaridad que todavía piensa en común. Y lo hemos visto en las últimas desgracias que hemos tenido en España, no todas por culpa del gafe de Sánchez, sino también, oye, en las buenas noticias y en las cosas que hemos hecho juntos, en los que esa solidaridad e idea de pertenencia a la misma comunidad han vuelto a salir. Es decir, hay una España oficial, que es la España cateta de la identidad local, y luego está la España real de somos un solo pueblo, que esa España procede del siglo XIX y que está en el libro. Qué bueno. Jorge Vilches, como siempre, un auténtico placer. Recuerden, recomendación, un libro ciertamente recomendado, interesante, ensayo, Historia del liberalismo español, editado por Secotia. Muchísimas gracias, Jorge. Hasta la próxima. A vosotros, un abrazo fuerte. Bueno, Jesús, un auténtico placer, gran invitado, gran libro, un nuevo ejemplar para enriquecer nuestra particular biblioteca, que oye, a lo poco ya tenemos unos cuantos. Non se male, que dicen los italianos. No, y el libro de Jorge está muy bien, se aprende muchísimo con él. Y bien. Jesús, que la primavera, dicen que la primavera la sangre altera, ¿no? Yo ya no estoy. Tú ya estás yo ya vivo agitado permanentemente. Sí, bueno, sí. Pues que disfrutes del fin de semana. Hasta la próxima. Gracias, Manu.